Buenos días, licenciado. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, como es el de la hiperinflación de Bolivia de 1982, que está conformado por los siguientes integrantes: Guerra Chuquimia Luis Ángel, Hualpa Sangay Beymaribán, Cori Laura Rosario Belén, Limachi Maidana Evelyn Carla, Mamani Alcón Grover y mi persona, Ramos Condor y Jessica. Sin más que decir, le paso la palabra a mi compañero. Muy buenos días, licenciado. Como mi compañera Jessica ya mencionó, yo voy a continuar con la introducción. Bolivia ha vivido entre el año 1982 una de las más crudas y difíciles procesos de inflación, que es la séptima más grande del globo. A su vez también fue acompañado por por una dictadura militar, como si el caos y la inestabilidad le guardaran fidelidad absoluta al gobierno de Hernán Siles Suazo, que en su primer gobernato en el año 1956 y 1960 por una inflación, pasó por una inflación de hasta el 900%, y en su segundo gobierno pasó por una hiperinflación de hasta el 25.000%. Siguiente diapositiva. Ya. En 1982 se dio, podemos decir que se esfumó la dictadura militar bajo el mandato de Hernán Siles Suazo, que en ese entonces fue electo por un Congreso boliviano después de un proceso electoral. También podemos mencionar que los brotes de crisis comenzaron a nacer en las épocas de los 70, que en ese entonces todo marchaba como estabilidad. La siguiente diapositiva. Bueno, también podemos mencionar que el lento discurrir de la inflación se dio el año 1979, si no me equivoco, bajo el mandato de Lydia Gayler. También podemos mencionar a todo esto una nota bien importante, como mencioné en la diapositiva, que Hernán Siles Suazo heredó la crisis en ese entonces, pero no fue el culpable directamente. Va ya. En 1980, bajo el mandato de Luis García Mesa, Bolivia entró en una mora con la banca comercial acreedor, y la crisis se dio con estruendo en el año 1982 y 1985, porque en ese entonces se le cerró el grifo de mercado de capitales porque Argentina no quiso pagar su deuda a Bolivia por conceptos de gas y de deuda y otras dimensiones incontrolables. Y los precios de la materia prima descendieron. A todo esto también podemos agregar que en ese entonces, bajo ¿cómo podemos decir? Bajo toda esa crisis, también se sumó como para hundirnos más a nosotros el fenómeno del Niño, que perjudicó a la producción agrícola. También podemos mencionar que Siles Suazo en su gobernato en ese entonces desplegó 6 paquetes de reformas para combatir la crisis, porque quiso acabar con todo esto. También el mercado obrero boliviano le planteó una batalla difícil en ese entonces. O sea, eran uno y uno, negación y negación. Bueno, todo esto le paso la exposición a mi compañero. Buenos días, licenciado. Mi nombre es Luis Ángel Guerra Quimia. Yo voy a dar a conocer lo que son las causas de la hiperinflación en Bolivia durante la década de los 80.
cuando se hace referencia a economías enloquecidas. Un claro ejemplo de ello, Bolivia en la década de los 80, el país altiplánico vivió un periodo desastroso entre los años de 1982 a 1987. Sin embargo, este contexto gris para la historia de Bolivia se debió a tres grandes razones. La primera, la inestabilidad política por insurrecciones militares. Esto abarcó desde los años de 1978 hasta 1982. La segunda razón vendría a ser lo que es el desplome del precio del estaño, que conllevó a la disminución de los ingresos fiscales. La tercera razón es un aumento salvaje de deuda externa a corto plazo, que terminó en una suspensión de pagos al corto tiempo. La primera medida de inflación se basa en variaciones del índice del precio al consumidor, y la segunda está dada por variaciones de tipo de cambio de mercado paralelo. La hiperinflación en Bolivia tuvo causas esencialmente fiscal, pero más se notó o más fue su manifestación lo que vendría a ser en el valor monetario. Más precisamente fue el financiamiento con emisión monetaria de elevados déficits fiscales, que causó la inflación y a su vez la hiperinflación. Este acontecimiento se debió a tres grandes causas. La primera, el endeudamiento público externo en la década de los 60. Se debió a razones, por decir, el exceso de gasto público. También conllevó lo que es el potenciado de la subida de los precios. La ausencia de capacidad de pago de esa deuda y de sus intereses, la refinanciación de estos créditos como nuevos créditos, inestabilidad y tensión presupuestaria. La segunda causa es baja de precios de materia prima. Se debió a dos razones: la disminución de la renta real y de los ingresos estatales mediante el control de precios. La segunda razón vendría a ser lo que son los conflictos sociales y sindicales. La tercera causa son flujos negativos de capitales en lo que es importación y exportación por la inestabilidad política y económica. Fue producto de varias razones, por decir, el inicio de una espiral inflacionista, la depreciación de la moneda boliviana, la ampliación de la brecha fiscal y la devaluación monetaria. También lo que vendría a ser la falta y deterioro de la credibilidad de las autoridades que estaban en ese entonces en el gobierno. Otras causas exógenas que podemos añadir es la emisión de dinero inorgánico, la crisis del entorno mundial en relación a la transición de modelos económicos, lo que vendría a ser en la parte de lo que es inflación, recesión, déficit presupuestario y convertibilidad del TC. Anteriormente ya se venía a venir lo que es la hiperinflación en Bolivia, debido a que el país atravesaba una inflación crónica y persistente, y también las autoridades perdían lo que es credibilidad. A continuación va a hablar mi compañero. Buenos días, licenciado. Continuando con el tema, yo les voy a hablar sobre efectos que causó la hiperinflación. Bueno, primeramente me presento, soy Evelyn Carla Limachi Maidana. Los defectos que llegó a causar esta hiperinflación fueron los altos costos sociales. ¿Qué sería altos costos sociales? Es la suma de costes alternativos de los recursos utilizados por una empresa o el Estado. También hubo exceso de demandas a los capitales extranjeras divisa. El Productos Internos Brutos salió negativo en el año de 1982 con el menos 5.6%. ¿Qué significa Productos Internos Brutos? ¿A qué se refiere? Es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un tiempo determinado. El periodo hiperinflacionario que soportó Bolivia entre los años de 1982 y 1985
con una permanente inestabilidad financiera, afectó severamente al Banco Nacional de Bolivia. La hiperinflación se paró en seco en los últimos semestres de 1985 a través de una serie de medidas entre las que se incluía la vigencia de una nueva moneda nacional, que sería el boliviano, en reemplazo al devaluado peso boliviano. También el Banco Central tuvo que cambiar su estructura también, reorganizarse otra vez. Y en el año de 1987 se desprendieron del instituto emisor las funciones de fiscalización y se destituyó la autonomía de superintendencia de bancos y entidades financieras sobre la base de la gerencia del Banco Nacional de Bolivia, que mantenía esa responsabilidad. Le fue muy difícil a Siles Suazo solucionar entre el ajuste macroeconómico y las demandas de sus electorados. El populismo del gobierno fue incapaz de controlar las presiones sociales que afectaban al presupuesto fiscal y los crecientes déficits. La inflación resultante culminó en hiperinflación y se acompañó con desabastecimiento generalizados y mercados negros. Esta hiperinflación se quintuplicó a más de 10% del Productos Internos Brutos en el periodo de 1983 a 1985. El periodo, se podría decir que el Productos Internos Brutos cayó sustentablemente. La Central Obrera Boliviana, que desdeñaba las restricciones fiscales y de balance de pago con su carrera salarialista, fue una responsable mayor del desastre económico. La hiperinflación se paró en ortodoxo programa de saneamiento fiscal que debilitó en el camino a la Central Obrera Boliviana. Bueno, todo esto ha causado la hiperinflación y eso sería todo. A continuación le voy a pasar a mi compañera. Gracias. Buenos días, licenciado. Soy el estudiante Rosario Berencoria Laura. En esta oportunidad, mi persona les explicará sobre el proceso histórico de la hiperinflación en Bolivia. Bolivia ha vivido entre 1982 y 1985 uno de los más crudos y difíciles procesos de inflación de su historia, y la séptima más grande del globo, que a la vez fue acompañado por el retorno a la democracia después de lustros de dictadura militar. Como si el caos y la inestabilidad le guardaran una fidelidad absoluta, Hernán Siles Suazo transitó su primer gobierno entre 1956 y 1960 por una inflación de hasta el 900% anual, y en su segundo gobierno un escenario dantesco lo esperó con una hiperinflación y de hasta el 25.000%. La dictadura militar se esfumó en 1982 cuando Hernán Siles Suazo fue electo por el Congreso boliviano después de un proceso electoral. Los temores de su gobierno no provenían de las pesadillas que despertaban los golpes de Estado y las dictaduras militares. Los brotes de crisis comenzaron a nacer en la economía, que para los 70 todo fue estabilidad. El lento discurrir de la inflación, como un bote llenado por agua de gota en gota, comenzó en 1979 desde la presidencia de Lidia Gayler. Siles Suazo heredó la crisis, aunque no fue culpable del garrotazo económico que le tocó recibir, mas no tuvo el tino más sufragarlo, y el gobierno de
Palurdo García Meza en 1980. Bolivia entró en mora con la banca comercial acreedor. La crisis se precipitó con estruendo entre 1982 y 1985 porque se le cerró el grifo del mercado de capitales. Argentina se rezagó en el pago a Bolivia por conceptos de gas. La deuda externa adquirió dimensiones incontrolables. Los precios de las materias primas descendieron. A eso se sumó, como para hundirlo sin temor, a que flotara el fenómeno del Niño que perjudicó la producción agrícola. Hernán Siles Suazo desplegó en su gobierno 6 paquetes de reformas para salir de la crisis que, aunque la hiperinflación ya estaba enquistada, le echó más abono a la hierba mala. La Central Obrera Boliviana le planteó una batalla sin descanso, oponiéndose a cualquier palabra que saliera de la boca de Siles Suazo. El Congreso le evitaba todo y en las calles el agio, la especulación y un mercado negro paralelo de cambios que jugaron en contra por donde quisiese salir Siles Suazo. Se encontraba en enconadas oposiciones. Sus acciones acentuaron la inflación para compensar la salida de capitales y el déficit de la balanza de pagos, debido a que en julio de 1981 se estableció un régimen de control de cambios. Se depreció el peso boliviano sin poder contener el drenaje de capitales. Las faltas de divisas le impedían importar mercancías cuyos precios, por alta demanda y la escasa oferta en el mercado boliviano, se elevaban hasta las nubes. Recurrió a financiaciones internas mediante las reservas internacionales para adquirir capital, lo que aumentó el déficit fiscal. Como un embrujo a lo que Siles Suazo tocaba, se rectificado, y si no se convertía en piedra las circunstancias y la oposición no lo hacía. En su gobierno se produjo más de 1 millar de huelgas. Hasta él mismo recurrió a esa práctica local en el Palacio Quemado, exigiendo que le dejen gobernar. Fue secuestrado durante 10 horas en un intento de golpe de Estado y hasta le cortaron los servicios de agua y luz en la Casa Presidencial y en el Palacio Presidencial. Va a continuar mi compañero. Bueno, me presento. Mi nombre es Grover Memani Alcón. Continuando con la exposición, Siles Suazo fue obligado a cortar su mandato. Esto después de que en las denominadas jornadas de marzo, 12.000 mineros tomaron la sede de gobierno. No tuvo más que renunciar a su mandato y obligado a convocar a elecciones, dando paso al mandato de Víctor Paz Estenssoro. Víctor Paz Estenssoro ejecutó la nueva política económica con la asesoría de organizaciones internacionales, con Estados Unidos, decretando así un estado de sitio y exilio a sus principales opositores, echando así un balde de agua fría a la economía boliviana, que bien ha sido con un altísimo costo social. De acuerdo con el economista Juan Antonio Morales, como en casi todos los países latinoamericanos, la política económica boliviana se ha centrado en el periodo de 1982 a 1985. Esto en los mecanismos de ajustes exteriores, en la lucha contra la inflación, entre las pautas de la crisis, es que el desarrollo monetario, cuyos primeros síntomas aparecieron a principios de 1982 para irse agravando progresivamente, vino a implantarse una crisis de producción que ya se vio observándose en 1978. Esta crisis de producción
Bueno, en 1978 marca el punto de la inflación y la conclusión de una serie de gobiernos militares de corta duración que dieron comienzo en agosto de 1971, cuando el general Juan José Torres fue derrocado por un golpe de Estado, esto encabezado por el coronel Hugo Banzer, a los que siguió una seguidilla de gobiernos militares incapaces de reconducir el aparato económico. En los 4 años previos al retorno de la vida democrática, de 1978 a 1982, gobernaron 8 residentes militares y 2 civiles, las cuales fueron Juan Pereda, David Padilla, Walter Guevara, Alberto Busch, Lidia Gayler, Luis García Mesa y César Villar. Bueno, en ese momento coincidió con el fin de la era del estaño, debido a una caída vertical del precio del mineral. Bueno, esto se apareció en el mercado internacional, que incluso motivó que el mercado de metales de Londres fue echando el mineral de sus cotizaciones, de una situación hiperinflacionaria derivada de la falta de divisas y el paso hacia una buena economía apoyada en la producción de la coca y la exportación de cocaína. Bueno, desde el punto de vista de la economía, a comienzos de la década de los años 80, el fuerte crecimiento económico de la década anterior, que había sido sostenido por el alto precio del estaño, esto en el mercado mundial, dio paso a la crisis. La caída del precio del mineral y la mala administración de los regímenes militares dejaron a Bolivia con una inmensa deuda, una situación hiperinflacionaria y en un descenso de los ingresos por exportación. La elaboración y exportación ilegal de cocaína fue el principal recurso que le procuró divisas, por lo que Estados Unidos presionó al gobierno boliviano para que tomara medidas efectivas contra el tráfico de esta droga. La política económica boliviana se ha centrado en el periodo de 1982 a 1985. Después de cada esfuerzo de estabilización, se observó caídas iniciales muy significativas en las tasas de inflación, caídas iniciales muy fuertes en los salarios reales. La caída en salarios reales ocasionaba una intranquilidad laboral de grandes proporciones, con interrupciones y caídas en la producción. El sistema tributario no reaccionaba suficientemente rápido como para aprovechar debidamente las ganancias que producían la devaluación y los incrementos de precios administrados, mientras que en los costos en el sector estatal respondían rápidamente, lo que incrementaba el déficit fiscal, imprimiendo así billetes, con consecuencias previsibles en materia de inflación y de desajustes en las cuentas exteriores. Bueno, doy paso a que continúe mi compañera. Buenos días, licenciado. Como ya me presenté, mi nombre es Jessica Samos Condori. Bueno, dando a continuación a lo que ya mis compañeros explicaron, yo voy a hablar sobre el final de la inflación, sobre el final de esta cruda etapa, de esta crisis, como varios economistas, investigadores y muchas personas lo llaman la peor crisis de Bolivia. El final de esta hiperinflación fue dado en el gobierno del doctor Víctor Paz Estenssoro, quien inició su gestión
en agosto de 1985 y dicta el 29 de agosto de ese mismo año una reducción brusca y fuerte del déficit fiscal. ¿Qué es déficit? Déficit es la situación de la economía en la que los gastos superan a los ingresos. Pero aquí, Víctor Paz Estenssoro reduce el déficit fiscal. Déficit fiscal es lo mismo, es la situación de la economía en la que los gastos superan a los ingresos fiscales, ya no solo a los ingresos, sino a ingresos fiscales. ¿Cuáles son los ingresos fiscales? Son los tributos y las cotizaciones. Que esto en un periodo de tiempo, normalmente un año. En ese entonces, la administración pública no fue capaz de recaudar suficiente dinero para afrontar los miles y varios gastos que tenían en ese entonces nuestro país. Cabe recalcar dos puntos importantes que en ese entonces Víctor Paz Estenssoro realizó. Se ha obligado a los trabajadores asalariados. ¿A qué se ha obligado? A que se reduzcan sus salarios, tanto del sector público como de las industrias privadas, a consentir caídas muy importantes en sus salarios, que por ende dañó a la economía de su mismo bolsillo. Un segundo punto muy importante también, las recaudaciones fiscales se han recuperado rápidamente. ¿Gracias a qué? Gracias a la efectividad del superimpuesto que puso Víctor Paz Estenssoro en ese entonces sobre los carburantes. ¿Qué son los carburantes? Los carburantes es la mezcla de hidrocarburos que se emplea en los motores de explosión y de combustión interna. Es así como Víctor Paz Estenssoro trata y logra en poco tiempo el hecho de rebajar o de eliminar la hiperinflación y que así Bolivia no siga sufriendo esa crisis fatídica en ese entonces de los años 80. Bueno, en conclusión, la experiencia boliviana de los años 80 fue más bien la de un populismo declinante. ¿Qué es populismo? Populismo es como una estrategia política de los gobernantes basada en el conflicto que utiliza a los ciudadanos para fines individuales, para prometer un cambio. El gobierno, que por cierto en su fase inicial contaba con un gran apoyo popular y del movimiento sindical, lo que trató de hacer frente a la crisis, en gran parte generada por la crisis de una deuda externa, y todo esto pasó en el gobierno de Hernán Siles Suazo. ¿Quién era Hernán Siles Suazo? Era un político boliviano, presidente de la República, en ese entonces así llamada nuestro país, República de Bolivia, ahora llamada Estado Plurinacional de Bolivia. En ese entonces fue presidente de la República Hernán Siles Suazo en dos ocasiones. La primera fue en 1956 a 1960, mucho antes de esta crisis, de esta hiperinflación de Bolivia. Fue la segunda vez que gobernó nuestro país, fue de 1982 a 1985. Hernán Siles Suazo no tuvo la culpa. ¿Por qué? Porque varios gobiernos militares fueron los que no supieron tomar buenas decisiones y llevar por un buen camino a nuestro país y así evitar esta hiperinflación. Sin embargo, no fue el culpable, pero tampoco supo llevar muy bien esta crisis y así reactivar la economía y que esto solamente sea algo que no haya ocurrido. Bueno, dicho esto, doy por concluida la exposición. Muchas gracias.